El placer. Reclama la propiedad privada del placer. Placer e identidad. El afán uniformador y controlador del sistema a la hora de moldear nuestra personalidad ha puesto especial énfasis en uno de nuestros elementos más definitorios, el placer. Entender cómo se configura la identidad en los tiempos actuales requiere un análisis sobre nuestra comprensión del placer. Saber cómo se concebía en cada época, cómo se materializaba, el modo en el que se amaestraba, cómo se manifestaba, nos ha sido de gran ayuda a la hora de vislumbrar el devenir de las civilizaciones. Los frescos del lupanar de Pompeya, las figuras de los penes esculpidas en sus adoquines que indican el lugar donde se encontraba, los comentarios de Platón en torno a los banquetes en los que disfrutaban gozosamente de comida y bebida, la delicadeza de los emperadores romanos a la hora de exigir en sus comidas la salsa garitana, la música de los Royal Fireworks de Handel, que deleitó a 12.000 personas la primera vez que sonó, los delicados frescos de Fra Angelico en las celdas del convento de San Marcos en Florencia o la escultura del éxtasis de Santa Teresa de Bernini, todos estos elementos que buscan el deleite carnal, espiritual, intelectual y estético comparten una misma cuestión, el placer. De paso nos ofrecen algunas claves para comprender la configuración de las identidades en la antigüedad. Estamos en un momento delicado para el placer. Lo demuestra nuestra constante obsesión por buscar sensaciones placenteras. Sin percatarnos estamos hibridando el placer con el deseo. Esta fusión es responsable de que desplacemos a un segundo plano la que ha sido la seña de identidad del placer, el goce, el disfrute, el deleite. Empezamos a tener tal fijación en captar los buenos momentos, en registrarlos, en poder dar fe de ellos, que olvidamos entregarnos por entero y dejarnos llevar. Estamos empobreciendo el placer a la par que aumentamos los deseos. La explicación es compleja y aquí trataremos de desglosar algunos de los aspectos que más influyen, pero vaya por delante una reflexión previa. En una sociedad donde lo pasivo y la inacción se perciben como negatividad y carencia, el placer, que entraña recepción, no parece librarse de este estigma de negatividad. Pensadores como Deleuze confesaban sus reticencias hacia esta palabra porque les parecía que era un término que implicaba pasividad. Por el contrario, el deseo está más en consonancia con la intención de unos tiempos actuales que nos quieren hiperactivos, insaciables, motivados, en definitiva, productivos y productores. Pedagogía del placer, de los placeres rutinarios a la rutina del placer. Los placeres de antaño tenían el emblema de la singularidad, estaban contextualizados en un lugar, en un momento, bajo el manto de una cultura. Nuestra identidad los percibía como algo propio, que tenía unos anclajes cercanos y fuertes. Muchos de nuestros placeres, tanto mundanos como intelectuales, se circunscribían a los contextos en los que nos encontrábamos. Pasear por el campo, participar en las fiestas locales, disfrutar de las comidas regionales, escuchar música popular, bailar las danzas tradicionales, sevillanas, jotas, sardanas, hacer barbacoas en la sierra, esperar con ilusión las ferias de verano, divertirse bajo las costumbres del lugar. Estaban muy asentados y poseían el peso de la tradición. Se repetían con frecuencia, se saboreaban, se ansiaba su llegada. Uno nunca se cansaba de disfrutarlos y, dependiendo del caso, existía una grata rutina en ellos. En el placer preglobalización y preinternet apenas había rendimiento. Disminuía la necesidad interna del cambio, nuestra identidad presentaba una sintonía con aquellos goces seguros, simples y directos que solían englobar a la comunidad. Eran particulares y distintivos de la zona, a la vez que dotaban de una identidad exclusiva al sujeto. Tal identidad era tan especial, sobre todo en lo relacionado con el placer, que cuando un forastero aparecía, el asombro y la extrañeza le invadían porque, por lo general, estaban muy alejados de los suyos. Pero con la hiperconexión y la globalización ese modelo que había configurado nuestro sistema del deseo comenzó a mutar. Sobre todo porque Internet se sirvió de todas las estrategias de seducción para potenciar la línea de flotación del placer, el deseo. Antes, los placeres intelectuales, sensuales e incluso sexuales formaban parte de un proceso educativo por medio del cual se iban cultivando, se educaban los gustos y se circunscribían a un universo concreto. Siendo un poco extremistas, podemos decir que existía una pedagogía del placer. Esto servía para estimular y sobre todo para orientar, condicionar y aleccionar al deseo, que se configuraba a la vez que el sujeto iba experimentando los encantos mundanos. Eran deseos que surgían de la vivencia, de lo real.
Siendo reduccionistas, podríamos decir que lo importante era el placer en sí, de ahí que el deseo se subordinase a este. Además de esta labor, su instrucción se acompañaba de otro elemento esencial para mantener cohesionada la sociedad, la moral. En la Grecia clásica, se pensaba que la virtud o el vicio estaban asociados al placer, de ahí que pensadores como Aristóteles defendieran que había que educar al sujeto desde la más tierna juventud, para que se pudiera alegrar o doler como es debido, porque en eso radica la buena educación. Para algunos pensadores griegos, la virtud y el buen comportamiento tienen una relación con el placer y no podemos olvidar que no todos los placeres son iguales. La persona virtuosa deberá actuar conforme a lo que es mejor respecto del placer y del dolor, y la persona viciosa hará justamente lo contrario. Platón, en su diálogo Filebo, presenta un problema de fondo que deberíamos tener en cuenta para los tiempos actuales: ¿es el placer un saber? ¿Hay que aprenderlo y educarlo? Pone en boca de Sócrates la relación entre el deleite y la inteligencia, sabiduría. Enfrentado a esta postura se encuentra otro de los personajes de la obra, Filebo, que apostará por fuentes más sensoriales, tales como dormir o el sexo. Platón acuerda que estos son finitos y limitados, mientras que el amor a la sabiduría es mejor porque es ilimitado, de ahí que se requiera a una persona virtuosa que lo sepa apreciar. El sujeto que encuentra el placer en el crecimiento de su sabiduría tiene la fortuna de contar con instrumentos suficientes para que esa actividad no tenga fin, proporcionándole un deleite eterno. No es el único pensador que señala la importancia de la virtud en este asunto. Hume, el padre del empirismo, llegó a postular que el placer no es duradero, los sentidos se sacian, y para que no caigan en frío letargo, aquel debe llamar a su hermana la virtud, y con ella harán acto de presencia los amigos. No en vano la amistad es filie, es decir, es amor, de ahí que sea uno de los goces más virtuosos que existen, ilusionados con el deseo. Pero el sistema ha sido lo suficientemente inteligente para convencernos de que podemos perseguir un modelo de placer infinito que se presenta bajo la instancia del deseo. Si logran que pensemos que desear es un placer, entonces el objetivo será prolongar los deseos al máximo. El deseo como fuente de placer cuenta con una ventaja añadida frente a la actividad intelectual, ya que no requiere grandes esfuerzos por parte del sujeto. En una sociedad resultadista se procura realizar siempre la mínima inversión para sacar el máximo rendimiento, y bajo este paradigma encaja a la perfección el nuevo criterio que potencia el placer de desear. Frente al deseo que amarga o frustra se impone ese que ilusiona y entusiasma. Frente a la búsqueda del placer nos topamos con la feliz ilusión del desear. Para pensadores como Schopenhauer, el deseo es una fuente de insatisfacción, tanto si se consuma como si no. Según el filósofo alemán, vivimos entre la angustia del deseo y el tedio que se produce una vez que hemos aplacado ese deseo y quedamos sometidos a la nada. Pero esto lo pensó antes de la llegada de la hipermodernidad. El siguiente paso es plantearnos si lo enfocamos como una carencia o como una amenaza para nuestro bienestar. En el primer caso, desear significa que quieres conseguir algo y se presenta como algo natural. Sabiendo esto, los mecanismos del sistema se han puesto en marcha para desligar el deseo de la carga moral y pasar a considerarlo como un proceso antropológico, como algo que forma parte de nuestra biología para asumirlo sin el más mínimo complejo. Por lo tanto, el objetivo no es dejar de desear, al estilo estoico, sino más bien ir realizando nuestros deseos. Se han encargado de presentarlo como sinónimo de progreso. Desear significa que queremos avanzar, conseguir más, conquistar. De este modo se logra eliminar su segunda percepción, la que lo presenta como una debilidad. Si desear es bueno, es impensable que se perciba como una carga o como algo dañino. El objetivo pasa por tratar de que nos sintamos bien mientras estamos sometidos a esa constante carga emocional que gira en torno al deseo, el delirio y la entereza. La propiedad privada del deseo. Existe otra interpretación más curiosa que las dos anteriores que nos puede ser de ayuda de cara a nuestro propósito de construir una identidad autónoma, la idea del deseo como producción, del pensador francés Gilles Deleuze. Desde su perspectiva, cuando deseamos algo, en realidad lo que hacemos es desear una composición, un conjunto, él lo llama un mundo. Nuestra psique produce el deseo, no es algo que nos invade, como se suele decir, sino que imaginamos una disposición coral. Esto implica que no somos seres pasivos a los que el objeto incita y estimula. Al desear algo, al expresar el elemento en cuestión, en realidad englobamos muchas más cosas.
Si vemos la película Amélie, que se desarrolla en París, no deseamos viajar a París solamente, anhelamos todo el conjunto, que implica viajar a París de vacaciones y tomarte una cerveza en la brasserie de la película hablando con tu pareja en una romántica mesa después de visitar los lugares por donde la protagonista pasaba. Ansiamos realizar nuestra visión de París inspirada por Amélie. Es la fabulación de una concatenación de elementos. Esto significa que fabricamos el conjunto, un mundo, y lo disponemos de una determinada manera, tal y como nos gustaría. No limitamos la percepción a una idea abstracta e impersonal. Cuando deseamos nos convertimos en sujetos diligentes, en productores, o más bien, en activos fabuladores del mundo que acompaña al deseo. Por esto, para Deleuze, lo que en realidad hacemos es discurrir, transitar dentro de esa composición. Es algo que saben muy bien los publicistas cuando diseñan esos universos maravillosos para vendernos un producto. Construyen todo ese cosmos concatenando un objeto con el otro, la ropa de los figurantes, la luz del anuncio, el esquema de composición, la sonrisa, la juventud de los protagonistas, los colores que mezclan, la música que se oye de fondo. Por si fuera poco, ahora cuentan con la herramienta de nuestros datos que, cual miguitas de pan, vamos dejando por la red. Nos presentan un conjunto personalizado, fabricado a medida. Es importante analizar a quién pertenecen ese delirio y esa ilusión que tenemos. Si es algo que proviene de nosotros o bien estamos deseando a través de la ensoñación de otro y, por lo tanto, se están encargando de delirar por nosotros. En algunas ocasiones caemos en la cuenta de que el modo en el que concatenamos los elementos en ese mundo que fabricamos, en realidad, es una copia del delirio de un tercero. Incluso si nos hemos rendido a pensar que el verdadero placer es desear, no estaría de más que partiéramos de nuestra identidad, de nuestros contextos y bajo nuestras circunstancias. En el fondo se trata de reivindicar la propiedad privada del deseo. En todo este proceso existe una palabra que parece proscrita de nuestro vocabulario, entereza. Ha caído en desuso porque parece oponerse a los cantos de sirena que el sistema pregona en torno a la vida placentera. La entereza supone ser capaces de resistir las tentaciones que sabemos que no son buenas para nosotros. Implica elevarnos sobre algunos deseos que tienen tendencia a convertirse en vicios o ser capaces de renunciar a un placer intenso por miedo a quedar sometidos a él. Pero se tiene que entrenar, es algo que se educa, aplazando la recompensa, potenciando el pensamiento crítico y realizando un ejercicio progresivo de evaluación. Para que sea efectiva, es necesario conocer las debilidades y las fortalezas del sujeto y saber la graduación de los deseos, pero sobre todo anticipar reflexivamente los placeres y displacers que cada deseo nos puede acarrear. Se suele asociar con la capacidad de resistir los momentos dolorosos. Solemos decir, mantente firme, ten entereza, pero solo nos estamos refiriendo a una parte reducida de su significado. Si logramos pensar en ella como esa cualidad que nos ayuda a conseguir lo que realmente queremos, por encima de lo que puntualmente deseamos, es probable que la concibamos como una cualidad positiva. Es la mejor aliada para progresar en la construcción de nuestra personalidad. Mantenernos enteros y no descomponernos ante las constantes bifurcaciones que la vida presenta es algo fundamental para ir construyendo una identidad fuerte, desear o morir. Existen dos cambios significativos en nuestra manera de enfocar el placer. Por un lado, el deseo ha tomado el mando de la psique y se ha postulado como el elemento primordial de la acción, por encima del propio placer y del deber. Somos testigos de un tiempo extraño donde lo importante no es tanto disfrutar del placer como el propio hecho de desear. Es una estrategia revolucionaria que facilita el control del sujeto. Es un paso adelante del sistema, que se ha dado cuenta de que el modo en el que se vive el placer es algo subjetivo e intransferible y, por lo tanto, es difícil intervenir en él, pero no sucede lo mismo con el deseo. Los mecanismos de poder entran en pánico al darse cuenta de que el goce puede ser el proceso inicial y final de nuestras acciones, es decir, que lo que nos determine a actuar sea siempre el mismo incentivo, nuestro placer, y que por lo tanto exista un estancamiento en este mundo de la hiperacción. Si tenemos un placer bien asentado, rutinario y del que disfrutamos, difícilmente sentiremos la necesidad de tener que buscar nuevos encantos. De ahí que toda la maquinaria del sistema se oriente a tratar de convencernos de que cuantos más deseos, más placeres. El otro cambio significativo se experimenta en la unificación y homogeneización del placer.
Para superar la falta de control sobre nuestros mecanismos del placer, la resolución que el sistema ha tomado ha sido la de educar y controlar nuestros deseos. Si los condicionan, entonces seremos más predecibles y, por ende, más fáciles de manipular. Ya no es relevante cómo experimentemos el placer en el ámbito individual, ahora lo esencial está en que aprendamos a desear aquellos activos que el sistema ha estipulado como convenientes para la supervivencia del entramado socioeconómico en el que vivimos, a la vez que interiorizamos las bondades del hecho mismo de desear. Hay que reconocer que el mejor ejercicio de prestidigitación de todos es el de haber logrado asociar el placer con el deseo. Es decir, para asegurarse de que seguimos siendo personas activas que necesitan producir, consumir, desechar, ya sea cuestiones materiales o emocionales, se han encargado de que pensemos y sintamos que el verdadero placer está en el propio hecho de desear. La idea de fondo es convertirnos en sujetos que se entusiasman activando sus apetitos. Nos dicen que lo importante es estar motivados, tener ánimo positivo e intensidad. Empezamos a creer que lo primordial es desear independientemente del resultado. Los nuevos desgraciados son aquellos incapaces de desear porque no poseen motivos para activarse y producir. En la sociedad hipermoderna el que no ambiciona con frenesí es un zombi, un muerto en vida. Desear es sinónimo de ilusión, de aspiración, es algo que forma parte del espíritu del triunfador. De esa manera evitaremos uno de los miedos contemporáneos que más paralizan al sujeto, el desánimo. Hay que sustituir un deseo por otro, independientemente del resultado. Como dice el refrán español, a rey muerto, rey puesto. Pero si nos descuidamos perderemos el control de una parte esencial de nuestra identidad, el placer. Para Victoria Camps es una irresponsabilidad dejar el criterio del placer en intereses ajenos a la propia humanidad, como, por ejemplo, las pantallas. Distinguir entre unos placeres y otros es un deber moral que se inculca a través de la educación y también de la opinión pública. Se potencia un deseo consciente. El objetivo es que pongamos plena atención en un deseo mindfulness. Lo importante es tenerlo siempre presente porque así nos sentiremos más activos, llevaremos una vida más plena y satisfactoria. Al dejar a los algoritmos entrar en nuestra intimidad, metadatos analizan nuestros vínculos y extraen nuestros patrones, desarrollando un sofisticado entramado que espolea el elemento más hipermoderno de todos, nuestra atención, la desgana de lo real. Asistimos a un empoderamiento de la atención que controla y subyuga al deseo. Hasta no hace mucho sucedía lo contrario, nuestra atención era sometida por los deseos, y estos, a su vez, solían subordinarse a los placeres. Pero en la hipermodernidad una atención educada bajo la pedagogía de la pantalla ha tomado el control del deseo. La seducción de la imagen pantalla es tan adictiva que nuestra atención se dispersa cada vez más cuando no estamos centrados en ella. Esto significa que la mirada hacia la realidad empieza a perder atractivo y los mecanismos de activación del deseo referidos a esta realidad son más débiles. En el mundo real nuestro criterio de atención se desparrama y los detalles del entorno pasan desapercibidos. El estímulo por lo que tenemos al lado es cada vez más pobre. Por el contrario, al encender la pantalla, todo se moviliza y el deseo se pone a la expectativa. No podemos evitarlo, miramos una media de 173 veces al día la pantalla del móvil. Mientras más tiempo nos sometamos a ella, mejor para el sistema. Nos ofrece la posibilidad de cambiar constantemente de estímulos visuales, de pasar de una app a otra, de ver un vídeo u otro, de comprar, de entretenernos. La atención no parece desgastarse durante este proceso y en consecuencia el anhelo de seguir consumiendo contenidos es muy alto, unido a que la oferta es infinita. Pero la vida real es otra cosa, los estímulos son más naturales y los procesos conllevan duración, frente a la inmediatez, no puede cambiarse de pantalla. Lo que sucede dentro de nuestro campo perceptivo suele ser menos dinámico y más homogéneo si lo comparamos con el mundo digital, por lo que nuestra atención decae y la pretensión por evadirnos de allí, sacando el smartphone del bolsillo, o colocándonos los auriculares, es cada vez mayor. José Antonio Marina, en su libro El laberinto sentimental, usa una expresión muy propicia para definirlo, la desgana, que aparece al equiparar el deseo con la gana, tengo ganas de. Puede darse el caso de que lo real empiece a desganarnos, es decir, que sus estímulos, debido a la narcotización que padecemos, los percibamos cada vez como más débiles.
De ahí que sea importante, si queremos ser los constructores de una identidad sólida, recuperar la relación contingente entre el deseo y la realidad. Es un camino que se puede enfocar desde dos perspectivas, o bien por medio de una campaña de desintoxicación de lo virtual, o bien construyendo una nueva pedagogía de lo real donde se recupere el protopensamiento, asombro, curiosidad, cuestionamiento, inconformistas y desanimados. No es descabellado pensar que la entronización del deseo haya colaborado a ocultar de la esfera pública el dolor, evitando esos elementos ingratos que también forman parte de la vida. Entre las cuestiones no placenteras se encuentran los instantes donde el deber se tiene que imponer por encima de cualquier tipo de satisfacción. El deber se experimenta como un antiplacer que, sumado a los instantes dolorosos, se convierte en el caballo de batalla del hombre hedonista hipermoderno. No es de extrañar que uno de los mantras actuales sea el de encontrar la pasión en el trabajo con el fin de olvidar aquella moralina que nos insistía en el deber de trabajar. Esta evasión del dolor ha provocado una disminución en la intensidad de los placeres. El modo en que ocultamos y evitamos los malos momentos, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos, la potenciación de la industria de la felicidad, el exceso de mimo con el que a veces nos comunicamos para no herir sensibilidades, la tiranía de lo políticamente correcto, tratan de convertir nuestra sociedad en un lugar donde se escamotea la parte menos atractiva de la dialéctica placer/dolor. Este modo de bordear los asuntos escabrosos termina provocando que cuando nos llega el placer, la carencia de análisis comparativo disminuya su intensidad. Asistimos a un placer que se desinfla y como consecuencia se aumenta el deseo. Junto a esto, existe otra cuestión perjudicial para disfrutar de los encantos que nos rodean. Es la idea de pensar que la mejor actitud para afrontar la vida hipermoderna, si se quiere lograr el éxito y una existencia gozosa, es el inconformismo. Conformarse con lo logrado, disfrutar, aceptar lo que se ha conseguido, deleitarse y no tener más aspiraciones que conquistar se percibe como el resultado de la mentalidad de un fracasado. La palabra conformarse proviene de conformare, que significa dar forma, adaptar. Es decir, el sujeto se adapta y es capaz de encajar dentro de unos límites desde los cuales configura su mundo. No podemos olvidar que, en la evolución del ser humano, los que sobrevivían no eran los más fuertes, sino aquellos que mejor se adaptaban al ambiente. Hasta no hace mucho, lo sabio no era ir contra el ambiente, superarlo, modificarlo, sino saber amoldarse y aprender a vivir en esas condiciones. El conformismo poseía grandes ventajas y se pretendía no sufrir más de lo necesario. Una vez que logramos aceptar la realidad de nuestras virtudes y defectos, comprobando nuestras capacidades, el siguiente paso será realizar un honesto ejercicio de sabiduría que nos interrelacione con el mundo y, a partir de ahí, lo importante es aprender a vivir conforme a eso. Ahorraremos delirios, desvelos, ansiedad, sentimientos de culpabilidad y otras cuestiones que nos someten a estrés cuando optamos por el inconformismo. Bajo este enfoque del inconformista, cada logro obtenido, cada momento placentero, no basta. Su ambición le impide la complacencia y el acto posterior del regodeo y de la rememoración porque lo importante es centrarse en un nuevo objetivo. La frustración y el desánimo son una constante si el placer-deseo se explicita hasta el extremo de condicionar nuestra imaginación sobredimensionando lo que obtendremos. Las melifluas campañas de comunicación se han encargado de presentarnos unos deseos tan elevados y nos han mostrado de un modo tan sofisticado como será el placer que obtendremos, que la frustración está garantizada. Si desear es un modo de disfrutar, desear con intensidad debería implicar disfrutar con intensidad. Para que este deseo sea intenso, potente y placentero, nada mejor que revelarle al sujeto qué es lo que le sucederá cuando lo logre. El sistema ya no quiere dejar que nuestra imaginación sea la que decida cómo experimentaríamos el placer. Prefiere, para intensificar el deseo, que los resultados del placer sean explícitos y grandilocuentes. No hace falta poner a trabajar la imaginación de manera incierta, tratando de intuir cómo será el efecto del placer que pretendemos obtener. Con este fin, ya no se limitan a anunciar el objeto ambicionado, sino que además cuidan mucho de detallar cada apartado del proceso tratando de que no se perciba como un simulacro. De este modo, los hoteles usan las mejores opiniones de los clientes para describir la experiencia de uso. Los museos facilitan las visitas con 3D y audio para anticipar lo que te puedes encontrar si te acercas a visitarlos. Los restaurantes publicitan las recomendaciones personalizadas de sus comensales, que cuentan las maravillosas experiencias que han tenido,
Las grandes compañías de tecnología realizan presentaciones en streaming donde exponen todas las ventajas maravillosas que poseen sus nuevos aparatos, y lo hacen en tiempo real. Todo se envuelve en un halo de realidad maravilloso. Esa duda que implicaba tener que imaginar cómo sería disfrutar de algo, cargados de incertidumbres, realzaba las expectativas. Pero, ¿qué pasa cuando se muestra de manera específica cómo serán los resultados del placer? El sistema provoca dos realidades complementarias. Por un lado, nos incita a sentir un deseo irrefrenable buscando una implicación total por nuestra parte, nos deleita con el efecto placentero que obtendremos si conseguimos aplacarlo, nos asegura lo que sucederá. Al mismo tiempo logra que la frustración esté garantizada, puesto que el modo en el que cada uno experimenta el placer es incontrolable. Nos vemos conminados a sosegar esas pequeñas decepciones activando un nuevo deseo que florecerá al percibir que no se cumple lo prometido. Se han asegurado una dinámica que se retroalimenta sin fin. Mientras tengamos fuerza y nos acompañe la ilusión, ilusos, esta dialéctica nos mantendrá activos, pero a medida que pasen los años y la realidad se imponga, lo más probable es que el desánimo termine haciendo acto de presencia, al percibir que gran parte de esos placeres formaban parte del simulacro del sistema. Epicuro, la necesidad de las periferias. De cara a comprender mejor esta dinámica y buscar alguna alternativa realista, no está de más echar mano de la filosofía. Uno de los filósofos más importantes para reflexionar sobre el tema es Epicuro, que defendió la importancia de llevar una vida conforme al placer, hedoné, de ahí que su doctrina, el epicureísmo, se inserte dentro de la rama del hedonismo. Por culpa de una manipulación de sus enseñanzas, consideramos el epicureísmo y, a veces, al propio hedonismo, como la manifestación de un placer sensual y sexual que no repara en otra cosa que no sea dejarse llevar por las pasiones. Esta interpretación como un placer degenerado procede de las calumnias que pensadores estoicos lanzaron contra él porque su filosofía ponía en peligro la política de contención y pasividad emocional que ellos defendían. Epicuro respaldó que existe placer en el hecho de evitar el sufrimiento, simple y directo. Pensaba que los mejores placeres pasaban por tener un alma en paz, un espíritu sereno y una vida en calma. Aceptó la existencia de una escala del placer a modo de jerarquía. Su filosofía se entiende mejor cuando se sabe que pasaba largas jornadas postrado en su cama, tratando de sobrellevar lo mejor posible episodios de dolor. Algo parecido le sucedería posteriormente a Nietzsche, puesto que era de salud frágil. Muchas de sus enseñanzas son atemporales, como, por ejemplo, sus llamamientos a la moderación, y también a la prudencia, el enorme valor que le da a la amistad, la importancia de una sociabilidad bien fundamentada, la enorme valía de la risa. Tener un ánimo sereno y un espíritu tranquilo no solamente es gustoso, sino que además facilita la asimilación del goce. También es importante conocer y dominar aquellas cosas que puedan provocarnos daño o dolor. Para Epicuro no fueron tiempos fáciles a la hora de poner en marcha su escuela. Se fue a las afueras de Atenas y compró un terreno rodeado de naturaleza donde asentar su comunidad. Su idea era vivir con la tranquilidad y la perspectiva suficientes como para no dejarse contaminar por las cuestiones que invadían la vida social y cultural de la capital helena. Este gesto nos alerta sobre una de las cuestiones más relevantes para enfrentarnos a las nuevas dinámicas hiperestimulantes del deseo, la importancia de las periferias. Es fundamental tomar distancia, retirarse y buscar aire limpio con el que aprender a respirar de nuevo. Es un ejercicio que está al alcance de todos porque no supone una ruptura radical, no implica abandonar los hábitos aprendidos, cortar por lo sano con todos los placeres de los que disfrutamos o eliminar los deseos que nos impulsan. Epicuro no huyó al monte, sino que se ubicó a una distancia prudente de la polis, más en concreto, en el contorno. Estaba cerca, pero a la vez estaba retirado. Esta periferia es esencial para poder comprender y educar nuestros deseos. Para que nuestra identidad tenga un fundamento equilibrado, es necesario asentar el edificio del placer sobre una base propia. Esto nos permite atisbar la armonía entre el bullicio de la ciudad y la ausencia de palabra que existe en medio del solitario monte. No podemos extirpar radicalmente nuestra configuración del deseo, es complicado deshacerse de años de consumo de pantalla teledirigiendo la intimidad de nuestros anhelos. Pero eso no es óbice para que, al igual que Epicuro, realicemos una taxonomía de nuestros deseos y placeres.
Es importante que sepamos si el placer es el que condiciona nuestro deseo, como solía suceder en el periodo prepantallas, o si, por el contrario, son nuestros deseos la fuente del placer. Pero incluso si logramos aplacar el ansia del deseo, también es primordial evitar el displacer. Para pensadores como Michel Onfray, Epicuro es el precursor de una filosofía medicina entendida como terapia del alma y del cuerpo. De hecho, se suele interpretar su filosofía con 4 máximas que se engloban en una especie de fármaco, tetrafármaco. 1. No debemos temer a los dioses. 2. Ni a la muerte. 3. El dolor es soportable. 4. Se puede lograr la felicidad. Si bien muchas de estas enseñanzas están superadas, es cardinal advertir que detrás de estas ideas existe una defensa del sentido común que no acepta supercherías ni preocupaciones por cuestiones que no están a nuestro alcance. Llevar una vida placentera implica desprenderse de temores infundados y realizar una comprensión realista de nuestro mundo. Esta debe alcanzarse por medio de un ejercicio intelectual en torno a la realidad, tanto externa como interna. Esto nos conduce a una pregunta: ¿cuál es nuestra escala del placer? Es una pregunta muy pertinente en este momento. Dependiendo de la respuesta podremos analizar si su consecución estará en nuestras manos o, por el contrario, dejará al amparo de otros, reconocimiento social, número de seguidores, popularidad, el hecho de conseguirlo. Taxonomía del placer. El problema es que hemos duplicado el deseo desde el momento en el que la ambición de lo material se ha visto ampliada con el anhelo emocional. Deseamos tener. La posesión, la propiedad, nos provoca la satisfacción de sabernos dueños de algo. Pero a este deseo de posesión le hemos unido el de experimentación emocional, deseamos experiencias nuevas. Esto provoca un dinamismo que nos dificulta tomar distancia y reflexionar. No nos detenemos a deliberar en torno al origen de nuestros deseos o a su adecuación en relación a nuestra vida. Para Epicuro había placeres naturales y necesarios, que compartíamos la mayoría de los seres vivos: comer, beber, dormir. Pero como en el occidente desarrollado hemos logrado una sociedad que nos proporciona comida y bebida sin demasiados problemas, damos por hecho que es una cuestión natural poder saciarlos sin reparar en la importancia de los mismos. Entre los placeres naturales y necesarios podemos encontrar alguno problemático como el de dormir, porque los trastornos del sueño son cada vez más significativos. El gustazo de dormir a pierna suelta es inigualable. Pero en múltiples ocasiones, el peso de la conciencia, la hiperestimulación, la ansiedad, convierten este proceso natural en un displacer, en un tormento. La segunda clase de placeres que postuló Epicuro se refería a los naturales pero no necesarios, entre los que situó, no sin polémica, el sexo. Para algunos hedonistas posteriores, el sexo entraba en la primera categoría, natural y necesario, pero ya sea ubicado en uno u otro lugar, nadie discute su vigencia. Y por último nos habló de los no naturales y no necesarios, que eran la fama, el honor, el reconocimiento, la riqueza, el poder. Epicuro los registra como placeres, que no es poca cosa, lo que implica darles un valor por sí mismos muy importante. No es baladí que un filósofo reconozca placer en estas cuestiones que para muchos otros pensadores eran objeto de displacer o causaban problemas. Si lo planteamos desde nuestra perspectiva, son, si cabe, más importantes que los dos anteriores, ya que los primeros se dan por asegurados. No es conveniente evitarlos sin más, deshacernos de ellos o tratar de no experimentarlos. Sería estúpido no reconocer orgullo en el hecho de ser admirado, de ser una persona honorable o de poseer suficiente riqueza como para no tener que preocuparse por ello. Lo esencial es la intensidad, el rigor y la importancia que les otorguemos. Disfrutar de los encantos mundanos y no tan mundanos en la configuración de nuestra vida no debería ser fuente de displacer, siempre y cuando nosotros seamos los artífices de esta taxonomía. El hedonismo, de la mano de Aristipo, amplió el abanico hacia el goce, entendiéndolo como uno de los placeres más sofisticados, si bien, para el epicureísmo, la felicidad debía enfocarse lo menos posible hacia este, lo que conlleva educar el deseo y el placer al mismo tiempo, cosa muy complicada a día de hoy. Comprarse un móvil de última generación, ir a un restaurante de copete de vez en cuando, disfrutar de una noche de hotel en primera línea de playa, beber un buen vino, pagar 200 euros para ver la Champions League en el estadio, adquirir un bolso de Carolina Herrera son gestos satisfactorios que no tienen por qué condicionar nuestro criterio de felicidad. De igual modo, la búsqueda del reconocimiento social o la admiración, tampoco.
No hay que flagelarse por experimentar un deleite que no sea ni natural ni necesario, pero, desde la perspectiva epicúrea, sí es importante que no pivotemos nuestra agenda en torno a él. Todo esto sin perder de vista una de las enseñanzas más valiosas del epicureísmo: hay que rechazar tajantemente todo aquello que sea perjudicial para nosotros, ya sea para nuestro organismo o para nuestro espíritu. Sentirse orgulloso de sufrir estoicamente no es algo de lo que presumir, a no ser que el resultado de ese sufrimiento sea placentero. El aumento de ansiolíticos, antidepresivos, terapias y libros de autoayuda parece evidenciar que no somos capaces de evitar aquellas cosas que nos hacen mal. La comida basura, el sedentarismo, la falta de fuerza de voluntad para perseguir nuestros objetivos, la debilidad de los compromisos actuales, que cada vez se rompen con más facilidad, la acumulación de una cadena de deseos infinita, son numerosas señales que nos indican que estas enseñanzas del epicureísmo están cayendo en saco roto. Modelos de placer sexual. Siendo reduccionistas, podemos hablar de 3 modelos de placer: intelectual, sensorial y emocional. El placer sexual, dependiendo del caso, bien podría aunarlos a todos. Hemos aumentado y perfeccionado los instrumentos que nos ayudan a conseguirlo. La tecnología, junto con la investigación científica, nos ha proporcionado un mejor conocimiento de las fuentes erógenas del placer. Se ofrecen experiencias virtuales de inmersión a través del 3D, Satisfye, lubricantes, Viagra. Estamos naturalizando el placer sexual y personalizándolo. La industria erótica nos ofrece una cantidad infinita de opciones que potencian nuestras tendencias individuales. Al mismo tiempo, las relaciones sexuales se han normalizado, reduciendo los procesos de seducción y acortando los tiempos. En una sociedad regida por los mecanismos de la economía, el sexo no podía quedar al margen. Se invierte en el menor esfuerzo y tiempo posible y se procura sacar el mayor rendimiento. Hasta hace poco, las relaciones sexuales eran el resultado final de un proceso de seducción que conllevaba elementos de cortejo. Producto de esta inversión, cuando el sexo hacía acto de presencia, estaba preñado de unas expectativas, mucho tiempo y energía en las previas, que intensificaban el estímulo sexual. En la hipermodernidad el sexo adquiere una connotación más aséptica. Las aplicaciones destinadas a mantener relaciones personales y sexuales con un desconocido han reducido el tiempo de ese cortejo. Ya no es necesario poner en marcha una industria de la seducción en vivo y en directo. Esta se realiza desde el sofá de casa, eligiendo una buena foto de perfil, escribiendo las palabras adecuadas y sin la presión de tener a la otra persona delante, por lo que la energía empleada durante esta fase es poca. Se eliminan esos procesos de ilusión que provocaban en el sujeto una presencia mental del otro de manera más continuada. Antiguamente, al no tener la posibilidad de virtualizar el cortejo, el tiempo de interacción entre los sujetos poseía más intensidad. Existía una potenciación emocional del directo, éramos conscientes de la importancia de lo que se hacía, de lo que se decía, del modo de mirar, de los gestos. El placer sexual solía ser la manifestación de un placer intelectual previo que se ponía a prueba sin mediación alguna. Para que la relación sexual se produjera había que invertir tiempo, energía y análisis para ir conociendo, examinando y descifrando los códigos del otro. Al no tener su timeline, al no poder espiar su perfil de Instagram o ver sus TikToks, se hacía necesario el cuestionamiento cara a cara, el descubrimiento, la sorpresa. La consecuencia final, en el caso de lograr alcanzar la relación sexual, era la de disfrutar de una intensidad emocional enorme, producto de la fusión del placer intelectual previo con el sexual. En la hipermodernidad, los códigos de la persona que se inscribe en una app para encontrar pareja están más clarificados, quedan al descubierto. Cuando 2 individuos realizan el match, ya han aceptado el cortejo virtualizado. No ha sido necesario invertir esfuerzos intelectuales en descifrar el código del otro, en tratar de comprender la alteridad, en interpretar sus intenciones. El desarrollo del hiperindividualismo contemporáneo también se pone de manifiesto en este proceso, donde lo importante no está en el otro como sujeto de conquista, al que tengo que prestar atención para descifrarlo y comprender su lenguaje. Lo significativo ahora está en el yo, en tratar de exponerse lo más claramente posible, procurar que el mensaje sea cristalino, transparente y seductor para que la persona que me da el match tenga claro el perfil del sujeto con el que pretende relacionarse. Corremos el riesgo de enfocar el campo del placer a un solo elemento, el sexo.
La existencia del otro se ha reducido a una lectura de su perfil y al encuentro posterior. Lo que ha sucedido entre medias, desde el momento del match hasta la quedada, no ha necesitado tener presente al otro, no se han requerido esfuerzos intelectuales para seducirlo. A esto se le suma que el momento del encuentro tampoco tiene la intensidad de épocas anteriores porque ya se saben las intenciones, los gustos, las aficiones, implícitamente, ambas partes han aceptado un contrato. No percibimos la tensión de que el tiempo que transcurre sea vital. La presencia del tiempo en este modelo de relación sexual es testimonial y de poca trascendencia porque el encuentro está programado para ver si las expectativas generadas por ese contrato se cumplen o pasamos a otro intento. En este modelo de placer sexual de la hipermodernidad, descubrimos que el sexo se ha liberado no solo de la carga moral, o del estigma de lo pecaminoso, de lo pervertido, sino que además ha soltado gran parte del lastre que lo acompañaba y lo calificaba como algo delicado o pudoroso. Se ha ido despojando de los miedos de la censura o de la mirada reprochadora del otro, entrando en un mundo de oferta ilimitada donde uno siempre encuentra una horma para su zapato. Esta, suelta de amarras, ha facilitado la imposición de un goce más ligero, menos comprometido, menos cargado de intelecto y de ejercicios mentales. Es un compartimento más estanco y singular. Esta hiperindividualización del disfrute sexual ha provocado un sexo más fortalecido, un sexo más centrado en sí mismo. La atención se enfoca de manera más directa. El sexo por el sexo no permite que nada interfiera en este modelo de placer, ni moral, ni estética, ni tiempo. El imperio de los sentidos. La mirada. Pero no es el único placer que ha visto modificado su estatus. El placer sensorial, sensual, también ha sido afectado por los nuevos cambios globalizadores. El imperio de los sentidos, que era un elemento esencial del deleite, ha sufrido una reforma en sus parámetros. Sin duda, nuestro sentido de la vista es el más definitorio. Lo paradójico es que, viviendo en un mundo de sobreabundancia visual, apenas obtengamos complacencia de las imágenes. El campo de visión se ha estrechado a la vez que se ha producido una aglomeración de estas. Las imágenes reales pugnan contra las virtuales y las pantallas compiten contra la realidad. El placer de mirar se está sustituyendo por la necesidad de ver. Estamos siendo interpelados constantemente desde el exterior, pero nuestra mirada, que supone un acto intencional, yo miro hacia, empieza a estar orientada hacia una imagen virtual abrumadora, continua y profusa. El problema de mirar a una pantalla, cuyos contenidos son infinitos, es que se produce un mirar sin reposo. A diferencia de una mirada a la realidad, conocedora de que el instante es único e irrepetible, la mirada hacia lo virtual es atemporal, sabe que puede volver a mirar los contenidos digitales cuando desee. En el mundo virtual, al desligarse de la categoría temporal, los contenidos se pueden registrar y ver tantas veces como se desee, el placer pierde intensidad. Esta separación entre la mirada y el tiempo también ha mermado el placer de imaginar. Cuando apenas existían pantallas, pasábamos el tiempo interactuando con la realidad. Lo real era contemplado en directo, no se podía grabar, no se podía rebobinar, y el único modo de registrarlo era por medio de la memoria. Eso suponía que, a la hora de recordar, era preciso imaginar lo que se había mirado, tratar de actualizarlo por medio de un ejercicio mental. Era un acto que implicaba mecanismos de fantasía que se imponían bajo el sesgo del que imaginaba. Pero en la hipermodernidad la mirada pierde intensidad porque sabe que una gran parte de lo que mira está almacenado, pendrives, discos duros, la nube. La imaginación es, por lo tanto, menos necesaria y se va oxidando. El placer de la contemplación y de la imaginación se desvanecen. La mirada conllevaba el posterior placer de recrear lo observado por medio de la imaginación, pero al modificar la naturaleza de la imagen, sustituyendo la real por una virtual, hemos cambiado el recordar por el revisar. Si queremos recuperar los placeres de la vista, es imperioso educar la mirada para los tiempos actuales. Hemos introducido nuevos formatos de imágenes, nuevos soportes, nuevas rutinas a la hora de mirar, hemos modificado el enfoque, y sin embargo no hemos educado la mirada, no hemos realizado ninguna pedagogía de la vista, no hemos aprendido a variar el registro. No es de extrañar, por lo tanto, que exista un aumento de contaminación visual y una pérdida del placer de contemplar. El tacto.
Otro de los sentidos que está perdiendo la capacidad de generar placer es el tacto, y no me refiero solo a la cuestión sexual. El placer de tocar se está ciñendo al ámbito de las relaciones íntimas y se están extraviando los abrazos, los arrumacos, las manos cogidas por la calle. El cuerpo se ha convertido en un espacio privativo que ejerce como frontera para el resto de los cuerpos. Tocar es invadir. Estamos asistiendo a un cambio en el tema de la concepción corporal. Ahora se habla de mi espacio y se usa la expresión no invadas mi espacio para evitar la cercanía del contacto. Esto provoca que se eludan las caricias, el brazo sobre el hombro del compañero barra diagonal a, los besos de saludo, los paseos de la mano. Hasta no hace mucho, el tacto se conjugaba con la elongación del tiempo y podía percibirse el placer sensorial de acariciar un melocotón, el cuero mullido del volante de un coche, el cabello sedoso del amado o la amada, las páginas de un libro de alto gramaje. La infancia era un campo de experimentación y aprendizaje sensorial donde tocábamos de todo. La calle era el encuentro con la tierra, las heridas de las rodillas, aquel tacto de las costras que te provocaba un extraño placer cuando las arrancabas, o la corteza de los árboles a los que nos subíamos, el terruño del campo, y aquellos trozos de barro seco que se deshacían si los apretabas o los capullos de los gusanos de seda que cada año criábamos. Había una riqueza sensorial relacionada con lo natural. En la hipermodernidad, esta interacción se ciñe cada vez más a lo urbano al tiempo que aumenta la sensibilización hacia lo artificial. La producción busca la funcionalidad del objeto junto al placer del tacto. De hecho, uno de los objetos que más usamos en el ámbito de lo táctil, el smartphone, ofrece tactos muy trabajados que terminan recubriéndose de fundas para proteger el aparato de golpes en detrimento de la sensibilidad del contacto. Steve Jobs ya intuyó el potencial emocional y sensorial que tendría tocar la pantalla y provocar una reacción inmediata en ella.
el olfato queda al margen de esta dinámica. Las ciudades siguen incrementando su población y el abandono del mundo rural implica la pérdida de un elemento esencial para el olfato, el contraste. El diseño de las grandes urbes no tiene demasiado en cuenta los espacios verdes y, además, la gran mayoría de las zonas ajardinadas priorizan la estética al olor, olvidando las plantas aromáticas. Tampoco ayuda el aumento de la contaminación atmosférica. Olvidamos que la memoria olfativa siempre ha sido una seña de identidad muy importante. Cuando se cocinaba en las casas, el olor del patio de vecinos impregnaba la vida en comunidad. Entrar en el hogar de alguien suponía contagiarte de sus olores y asociaba su intimidad a un olor. Pero en la actualidad apenas se cocina en los domicilios por falta de tiempo y ganas, y existe toda una gama de productos de limpieza que generan un ambiente cada vez más aséptico e impersonal en lo referente a la identidad del olor. Tenemos dificultades para recordar la última vez que el olfato activó nuestra memoria, lo que manifiesta la poca relevancia que tiene en nuestras vidas. Y cuando este destaca, suele ser por un tema negativo, malos olores. Estamos arrinconando uno de los elementos sensoriales más interesantes para la configuración de nuestra personalidad, la memoria olfativa, el oído. Para acabar con este repaso sensitivo nos encontramos con el oído. El placer auditivo está pasando por una fase paradójica y compleja. Llevamos los oídos cargados de auriculares durante gran parte del día, los podcasts aumentan por minutos, la música es un bien de consumo de primer nivel y, sin embargo, uno de los reproches que más hacemos a los demás es que no nos escuchan. Los auriculares cumplen una doble función. Por una parte, son una señal de advertencia hacia el otro para decirle, no me molestes, no quiero escucharte, estoy ocupado. Es una manera de delimitar nuestro campo de recepción a una mera intimidad donde no nos escuchamos a nosotros mismos sino a lo que se emite a través de ellos. En segundo lugar, son una expresión de aislamiento que demuestra que el sonido externo, lo que se produce fuera de los auriculares, no nos importa. Estamos acostumbrando al oído a asimilar sonidos diseñados como productos de entretenimiento. Esto implica una mayor exposición activa a tener el oído ocupado, una ocupación que se entremezcla con altos niveles de contaminación acústica. Una de las cuestiones más problemáticas a la hora de buscar el placer auditivo es la incapacidad del sujeto para percibir satisfacción en el silencio. El silencio se concibe como un elemento incómodo porque se entiende como la ausencia de actividad. Basta apuntar un dato para entender el placer que podemos recibir por medio del oído. Durante el confinamiento producido por la COVID-19, hubo gente que, saturada por las imágenes, decidió pasarse a la radio en busca de compañía. Muchas personas llamaron a las emisoras contando cómo habían podido escuchar, por primera vez en mucho tiempo, el canto de los pájaros a través de sus ventanas o el silencio de la noche. Lo triste es que necesitásemos de un confinamiento para apreciar el placer de escuchar y poner atención al sonido proveniente del exterior. Todo ese placer sensorial desapareció desde el momento en el que se acabó el confinamiento y volvimos a colocarnos los auriculares. Placer intelectual. Existe otro modelo de placer que tampoco parece estar pasando por sus mejores horas, el placer intelectual. Se proyecta en aquellas situaciones en las que el sujeto es capaz de someter las limitaciones de su inteligencia a un producto que presume de una superioridad tal que le provoca una admiración gustosa. Es uno de los más humildes porque implica que reconocemos la grandeza del otro, de su creación. Conlleva que el sujeto tenga una apertura mental hacia el descubrimiento de lo que está fuera de sí, hacia lo externo. Platón, en el Filebo, lo considera un placer ilimitado, si bien defiende la importancia de llevar una vida mixta donde se conjuguen los placeres sensuales con los intelectuales. Al mismo tiempo, se presenta como la toma de conciencia de un progreso en el propio intelecto. Aristóteles decía que existe placer en el desarrollo de las potencias de los seres vivos. Como seres humanos, una de nuestras potencialidades más importantes es el desarrollo de la inteligencia, de ahí que, al descubrir que existe una mejoría en ella, como defendía Spinoza, nos sintamos alegres. La toma de conciencia del proceso de aprendizaje siempre ha sido una fuente de orgullo importante. El placer intelectual se manifiesta desde dos perspectivas. Por un lado, aparece cuando, embebidos en el producto intelectual de alguien, entendemos su grandeza, dificultad, belleza, complejidad y asumimos lo extraordinario y maravilloso al tiempo que nos imbuimos de esa sabiduría. Por otro, cuando somos nosotros los creadores de dichos productos.
La complacencia a la hora de autoevaluar el resultado o el descubrimiento, suponiendo que éste merezca la pena, resulta tremendamente placentera. Desde esta doble perspectiva tenemos que reconocer que el placer intelectual tampoco pasa por una buena época. En el caso de la admiración o la pleitesía en torno a la obra, creación, ajena, nos topamos con una sociedad que aumenta su egocentrismo por momentos. En un mundo donde los intereses se centran en el desarrollo de las potencialidades individuales, no es de extrañar que cada vez sea más complicado poner la atención fuera de sí. A esto le sumamos la existencia de una sociedad sobreestimulada que dispersa al sujeto en múltiples direcciones. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.